En este video te voy a enseñar paso a paso cómo aplico yo la estrategia bala de plata en el mercado de las criptomonedas. Acompáñame para que puedas saber cada una de las fases que debemos aplicar para tener éxito en el mercado cripto. Bien, vamos entonces a empezar. Recuerda que la estrategia bala de plata que he publicado en el video anterior sirve para Forex, criptomonedas, acciones. Y el día de hoy, en esta oportunidad, te voy a compartir la aplicación personalmente como la utilizo yo, Andrés Aristizábal, en el mercado de las criptomonedas, haciendo específicamente operaciones de scalping. Estos son los indicadores que vamos a utilizar para el mercado cripto. Primero tenemos el Smart Money Concepts, el autor es Luxalgo, lo encuentras gratis en TradingView. Segundo tenemos Liquidation Levels, el autor es Leviathan y también lo encuentras gratis en TradingView. Ahora te voy a mostrar la configuración de cada uno de estos indicadores para poderla emplear de forma correcta. Perfecto. Te voy a leer las consideraciones iniciales. Es importante que tengas en cuenta lo que te presento en la introducción de este video para poder que seas rentable en las criptomonedas. Si no lo aplicas, no vas a ser rentable. Bien, el trading es un tema de probabilidades. En todo momento evalúo las probabilidades del mercado, forex, criptomonedas, acciones, para abrir una operación. En el caso cripto, con el fin de aumentar las probabilidades de éxito, se deben aplicar las siguientes reglas. No operar shitcoins, cero shitcoins. Respetar un riguroso análisis de riesgo, no asignar más del 1% del capital por operación. Cada operación debe tener una relación riesgo-beneficio igual o superior a 2. Si se pierden 4 operaciones en una semana, no operar más en dicha semana. Si se pierden 9 operaciones en un mes, no tradear más, no operar más en dicho mes. Se deben respetar al 100% las condiciones y reglas de esta estrategia. Si no se cumplen las condiciones o reglas de la estrategia, no se opera ese día. No hay afán. Podemos pasar ese día sin operar. Muy bien, la estrategia se debe aplicar en el horario del mercado de Nueva York. Esta en criptomonedas la puedo aplicar como me funciona a mí entre las 8 de la mañana y las 12 p.m. ¿Por qué? Porque es el horario de mayor flujo de dinero, de mayor liquidez. Es importante que adecues el horario de tu país con el horario de apertura del mercado de Nueva York entre 8 a.m. y 12 p.m. Debes configurar TradingView de acuerdo a tu horario, ¿cierto? También sirve para los mercados de Londres y de Japón. Debes tener la habilidad de encontrar imbalances en el mercado, conocidos como los Fair Value Gaps. Si no la tienes, estudia y practica haciendo backtest de manera manual hasta que domines esta habilidad de detectar los imbalances. Perfecto. Inicialmente, como es costumbre, yo te voy a leer los pasos y luego los voy a aplicar en el mercado y te voy a mostrar los resultados de la operación que hice. Bien, paso número 1. En el par deseado, en este caso lo voy a hacer con el Ethereum USDT, seleccionar la temporalidad de un minuto. Antes de las 7:59 am, marcar los imbalances más cercanos al último precio. Marcar con una línea vertical las 8 am. En la vela de las 7:59, ya debe estar cerrada, vamos a marcar el mínimo de la vela bajista, aplican mechas, y el máximo de la vela alcista, también aplican las mechas, más cercanos a las 8 am. Ya la vela de las 7:59, cuando vayas a hacer el paso 1, debe estar cerrada. Paso 2. A partir de las 8 am, detectar la primera vela que rompa hacia arriba o hacia abajo el mínimo o máximo del paso 1. Esta vela debe estar ya cerrada, como lo dije. No aplican mechas, solamente se debe romper con parte de la vela o con toda ella, ¿ok? Bien, vamos con el paso 3. Marcar el máximo y el mínimo de la vela que rompió en el paso 2. Aplica tomar mechas también. En el paso 4 vamos a detectar cuando se rompan el mínimo o máximo del paso 3. Si esta confirmación se cumple, entonces encontrar el imbalance más cercano. Y finalmente en el paso 5 vamos a utilizar los indicadores. Vamos a revisar inicialmente el indicador Smart Money Concepts. Si el precio se encuentra entre el descuento y el equilibrio, vamos a poner una posición larga. Si el precio se encuentra en el equilibrio, entre el equilibrio y el premium, vamos a poner una posición corta. La entrada se ubica en el FBG más cercano, ¿okay? En el encontrado. Usar luego el indicador Liquidation Levels para ubicar el stop loss de acuerdo a los niveles de liquidación. Atención,
los niveles de liquidación con ese indicador se van a detectar en 5 minutos. Entonces me subo a 5 minutos porque hasta ahí es confiable ese indicador. De menos de 5 minutos no es confiable. Ubicar el take profit en una relación riesgo-beneficio de 2. Crear 2 take profits parciales entre los niveles marcados previamente de la posición larga o corta. Por tiempo, yo recomiendo crear la operación inicial con el stop loss, la entrada y el take profit final, ¿cierto? Después de creada, ya se pueden poner los otros take profits parciales. ¿Por qué? Pues por tiempo. Esto es en un minuto que hay que hacer. Bueno, desde que la temporalidad es un minuto y la oportunidad se va muy rápido. Si no hay imbalance, no se opera ese día. Súper importante. Y la mejor estrategia del mundo no te va a funcionar si no la aplicas bien. También se requiere un buen análisis. Listo. Esa es la lectura de los pasos. Ahora te voy a mostrar cómo la aplico. ¿Listo? Perfecto. Acá nos encontramos ahora en la plataforma de TradingView. Acá te dejo el link de suscripción a TradingView para que abras una cuenta nueva con descuentos. Ahí te lo dejo también en la descripción de este video. Estamos entonces en el par de Ethereum contra USDT a temporalidad de 1 minuto. Permíteme, yo cierro por acá esta ventana de alertas. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar los indicadores que necesitamos. Te había dicho que el primero es el Smart Money Concepts. Es este que aparece acá, mírenlo. Smart Money Concepts, el autor es Luxalgo. Le das clic y se sitúa sobre la plataforma. Listo. Y el otro indicador, yo no le doy clic porque ya lo tengo ahí situado, ya te lo voy a mostrar. El otro indicador es el Liquidation Levels. El autor es Leviatán, míralo acá. Liquidation Levels by Leviatán. Lo seleccionas y se va a ubicar allá en la pantalla en el precio. Listo, yo los tengo por acá, entonces te los voy a presentar. Bueno, primero el Smart Money Concepts. Lo voy a abrir acá la configuración. Míralo acá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a hacer pausa y le tomas un pantallazo a este video para que configures así como tengo ese indicador. ¿Ok? Entonces, hazlo ya. Tomas pantallazo. Voy a bajar a la otra parte. Mira, pantallazo. Lo guardas para que lo configures más tarde. ¿Listo? Y creo que solamente falta esto por acá. Listo. Y acá están, mira, los Fair Value Gaps, los imbalances. Configúralos de esta forma. Yo configuro en color azul el que es alcista y el imbalance bajista de color violeta. Pero acá necesitamos es detectarlos, no importa si es alcista o bajista, ¿vale? Listo, ahí lo configuras. Bueno, y en estilo, pues nada, eso no tiene nada nuevo, simplemente los colores, nada diferente. Bueno, lo cerramos. Y ahora te voy a mostrar el Liquidation Levels de Leviatán. Míralo acá, entrada de datos. Listo, entonces ahí está. Lo configuras, ¿vale? Pantallazo. Y yo lo tengo así configurado, mira, para que me muestre las órdenes que están apalancadas a 50X y a 100X, ¿ok? Y es el que nos va a servir para situar el stop loss de nuestra entrada en corto o en largo, ¿listo? Pantallazo, lo configuras, igual esta parte, y lo configuras, ¿vale? Y en estilo no, pues nada diferente, tal como lo descargamos. Bien, lo voy a cerrar por acá. Entonces, ¿por qué te pido que detectes tú mismo los imbalances? Porque el indicador SMC, Smart Money Concepts, a veces falla detectando los imbalances. Entonces tienes que hacerlo manual porque él no los muestra todos. Perfecto. Vamos a arrancar entonces. Voy a hacer un zoom bien grande para que me veas muy bien las velas y entiendas dónde vamos a entrar y a crear las líneas de liquidez, etcétera. Ok. Entonces, fíjate acá. Esta vela ya está cerrada. Son las 7:59 AM. Voy a situar primero entonces una línea vertical justo a las 8. Acá. Mira acá. ¿Para qué? Para que me sirva de referencia. Listo. Ahora voy a marcar entonces el mínimo de la vela bajista más cercano a esta línea vertical y el máximo de la vela alcista más cercano. Entonces saco una línea horizontal. El mínimo pues va a ser este de la vela bajista y el máximo de la vela alcista más cercano, incluye mechas, es este, de esta vela verde. ¿Listo? Entonces, aumentémoslo por acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a esperar la primer vela que rompa este mínimo o este máximo en este rango de las dos líneas horizontales azules. Vamos entonces a ejecutarlo y a esperar eso. Perfecto, mírala acá. Listo. Entonces voy a retrocederlo un poco para que lo puedas ver claramente.
Listo. Entonces, si nos damos cuenta, mira, acá esta vela negra rompió hacia abajo la línea azul. Entonces marco acá este límite de esa vela, ¿no? El mínimo y el máximo de la vela que rompió. Y marco el máximo de esa vela que rompió. Listo. ¿Qué tenemos? Tenemos otro rango ahora entre las dos líneas de color naranja. Y la siguiente vela que rompa hacia arriba o hacia abajo esas líneas de color naranja nos va a decir que ya podemos entrar. ¿Y dónde vamos a entrar? En el imbalance que se forme. Acá, afortunadamente, nos graficó bien el SMC, el indicador, el imbalance. Míralo acá, este imbalance. Entonces, en ese imbalance voy a entrar. ¿Dónde voy a entrar? En la parte inferior. Y voy a ir en long. ¿Por qué en long? Voy a bajar por acá. Porque si te das cuenta, mira, el precio actualmente, el último precio, se encuentra entre el descuento, mira acá el descuento, y el equilibrio. Eso me indica que debo ir en long. Entonces, voy a sacar una posición larga, coloco la entrada justo en el imbalance, acá, listo. Ahora me voy a 5 minutos, espera, yo largo un poco esto por acá, me voy a 5 minutos, ¿para qué? Para con las liquidaciones del indicador de Leviatán, voy a colocar el valor del stop loss, listo. Entonces, permíteme por acá, yo voy a eliminar esta entrada porque ya la tenía por acá creada. Entonces me paro acá, listo, y aquí ya tengo creada esa posición larga, exactamente donde va. Mírala acá. Entonces ya te voy a mostrar por acá porque la puse ahí el stop loss. Listo. Entonces, si tú vienes y miras acá, mira que por acá tenemos unas liquidaciones. Estas son las liquidaciones que están apalancadas a 10, las órdenes apalancadas a 10X y a 50X. Entonces yo me voy, esta es la última, un poquito más abajo, ahí sí lo hice en cálculo aproximado, manual, una estimación, y ahí coloqué el stop loss. ¿Listo? Si lo ves acá, mira, ahí coloqué el stop loss. Listo. Y el take profit, pues lo colocas arriba a una relación 2:1. Mira, ahí está una relación 2:1. ¿Listo? Entonces así yo selecciono el stop loss, lo coloco abajo, justo por debajo de las liquidaciones apalancadas a 50X y a 100X. ¿Por qué no lo coloco más abajo? Pues porque los grupos que están más abajo están muy separados del precio, entonces no es muy probable que llegue hasta allá el precio. Es más probable que llegue al primer grupo de órdenes súper apalancadas, que es esta región. Listo, así lo hago. Luego, entonces, uno ubica los take profits parciales, dos líneas. Acá las tengo ya en color verde, previamente las había marcado. Ahí las tengo, listo, permíteme cierro acá. Vale. Y me voy a bajar entonces otra vez a 1 minuto para que veas cómo quedó. Míralo acá. Míralo acá. Así quedó, ¿vale? Entonces ya entramos donde estaba el FBG, esa va a ser la entrada. Acá se ve el punto en 2928.43. El TP1, vamos a colocar acá letricas para que no te me pierdas. Entonces, este por acá va a ser el Take Profit 1. Vamos a hacerlo en mayúsculas. Take Profit 1. Este primero. A ver, yo lo coloco más grande para que resalte. Ok. Vamos a colocar por acá el Take Profit 2. Vamos a colocar acá arriba el Take Profit 3, que es el original de la posición larga, ¿cierto? Take Profit 3. Listo. Tenemos la entrada, que ya dijimos que estaba en este punto, justo acá. La entrada. Listo. Y por supuesto el stop loss en la parte inferior. Stop loss. Bueno, fíjate que yo no estoy utilizando Fibonacci en la estrategia bala de plata porque son 4 entradas. Entonces ya el tiempo es muy limitado para colocar 4 entradas. Solamente estoy utilizando estas 3. ¿Listo? Bueno, ahora lo vamos a colocar a correr y te vas a dar cuenta cómo va a alcanzar los 3 take profits y te voy a mostrar los resultados de la operación que hice, que he creado en OKX
alcanzando estos 3 take profits. Ahí va entonces. Bien. Ya entró, ya agarró la entrada. Tú verás, eliges si alcanzas a entrar al mercado o al límite. Tú eliges según tus habilidades para entrar, ¿no? Mira, alcanzó el TP1, ya va por el Take Profit 2. Ahí corrige un poco. Ahí corrige un poco. Ya va por el Take Profit 2. Vamos a darle tiempo. Listo, ahí ya lo tomó. Take Profit 2. Vamos por el Take Profit 3. Ahí ya lo tomó. Listo. Y como te das cuenta, ya tomó los 3 Take Profits, ¿vale? La estrategia Bala de Plata es sencillamente espectacular. Tienes que saber aplicarla. Te repito que esta es una adaptación personal que yo hago para el mercado de las criptomonedas de la estrategia Bala de Plata. Ahí puedes ver cómo también gané los 3 Take Profits con esta operación en OKX. ¿Listo? Bueno amigos, entonces espero que les haya gustado esta aplicación de la estrategia Bala de Plata en las criptomonedas. Recuerda por supuesto hacer un buen análisis de riesgo, hacer tu propia investigación porque el mercado de las criptomonedas es el más volátil y peligroso que existe. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.